Continuamos haciendo página 13 acá en TV13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Estamos con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo, con Quique Mujica. Vaya que hubo, particularmente la semana anterior, controversia por las cifras de empleo. Todo a partir de la calificación de Luis Eduardo Escobar. Que las cifras eran un desastre. Estaba pensando, sigue siendo el encargado económico de Jara, ¿no? Sí, pero lo submarinaron bastante. Está guardado. Está guardado. Sí. En fin. Le tomaron muy literal, yo creo. Está más guardado que pedido. Puede ser Que haya habido literalidad. Dicho eso, Juan Francisco Gali nos propone que hablemos del tema del empleo. Sí, y los ninis tienen mala prensa, fíjate, hoy. Porque cuando a mí me dicen nini, los que no trabajan ni estudian, siempre se me viene a la cabeza una flojera que vivir con los papás, que les da lata salir a trabajar, que les da lata estudiar, todo cuestiones de jóvenes. Mala prensa. Y lo que me pasa ahora es que encuentro que los ninis ya no es que no quieran, es que no pueden. Porque hay un montón de gente joven que sale a buscar pega, universitarios muchos, y no encuentran pega. O sea, los cesantes ilustrados, como le dicen ahora, es gente que está buscando y que termina haciendo cualquier cosa distinta a lo que estudió. Y no por gusto, sino que por obligación. Entonces estos ninis, ahora podemos empezar a ver que la gente no puede trabajar, pues, y si no puede trabajar hay mucha gente viviendo con los papás, incluso casados, porque no tienen acceso a arriendo ni a vivienda. Juan Francisco Gali, ¿qué nos cuenta? Sí, mira, yo lo voy a vincular con lo que partiste, Iván, porque cuando Luis Eduardo Escobar nos dice, mira, las cifras de empleo son un desastre, yo creo que es un llamado de alerta. O sea, tenemos que hacer algo, porque sabemos que el empleo es la principal fuente de protección social, de prosperidad, de poder realmente desarrollar tu proyecto de vida. Por lo tanto, mira, Andrés Velasco escribió un libro saliendo del gobierno en su momento que dijo que, mira, la mejor política social es el pleno empleo. Ahora, dicho eso, también era políticamente estratégica la afirmación de Luis Eduardo Escobar, digamos. No, está bien. No me quiero quedar en eso, pero solo quiero decir que los números en empleo, es decir, medir bien y estar convencidos de que lo que estamos diciendo es correcto, es muy importante. Y yo eso lo voy a unir con la discusión que tú, Iván, tuviste en el programa el fin de semana con la vocera de gobierno, en que ella desdramatizó el tema del empleo. Dijo, no, si no se han perdido empleo, en realidad hemos creado empleo, pero disminuimos la informalidad. Entonces, como la informalidad son menos informales y los formales que se crearon son menos que los informales que se destruyeron. Entonces, nadie entiende nada, pero en lo que quedamos es que no es tan grave. No es tan grave. Y la verdad es que yo creo que lo peor que puede hacer la ministra a cargo de la vocería es bajar la urgencia, la emergencia y la necesidad de preocuparnos del empleo. Y por eso traje lo de los ninis. Hay una muy buena columna de Tomás Rau en La Tercera, si no me equivoco, pero que nos dice ¿qué son los ninis? ¿No es cierto? Los que no ni estudian ni trabajan. Aumentaron en 12 meses de 331.000 a 336.000. Y si ampliamos la mirada, ya no de 15 a 24 años, sino que de 15 a 29 años, como lo mide la OCDE, es peor. Los ninis en Chile pasan de 626.000, estamos hablando de 626.000 personas entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Agrégale que hay gratuidad. Y pasaron de 600... Sí, que hay gratuidad, no es que no puedan pagar. Exacto, 626.000 a 652.000. O sea, estamos hablando de que hoy día casi 17% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Y hay muchas razones. Una proporción importante de esas personas son mujeres, entonces probablemente a lo mejor están cumpliendo funciones que son igualmente importantes que buscar trabajo o estudiar, como labores de cuidado, de crianza. ¿Eso no te cuentan los informales? ¿O solo los empleos? No, porque pueden estar... No están declarando... No están contratados. Declaran que no tienen ningún... No, declaran que no tienen ninguna ocupación. Nada. No ocupación. Ya, o sea, no ni siquiera volviendo. Nada. No hacen nada. Y entonces, eso además, pensémoslo como en lógica social. O sea, que esas 600.000 personas, 600.000 jóvenes que están ahí sin esperanza y sin buscar siquiera cómo encontrar su esperanza. Porque es muy dramático
Y por lo mismo no nos podemos engañar con las cifras. Eso es lo que nos están diciendo los datos. Y además, algo adicional que nosotros levantamos desde Pivote, que es que salió que las cifras de empleo administrativo, es decir, aquellas personas que sobre empleo formal, aquellas personas que cotizan en una AFP, no coinciden, o sea, se desacoplaron de las encuestas que hace el INE para medir el desempleo. Y el desempleo que muestran los datos administrativos es más alto que el desempleo que muestran las encuestas. ¿Y por qué? Mira, hay distintas razones, porque la encuesta se hace en base al censo y el censo puede estar desactualizado porque acabamos de hacer y todavía no se aplica el censo nuevo. Entonces, hay varias explicaciones estadísticas para eso, pero un nuevo llamado de atención que ni siquiera los 96.000 empleos formales que dice la ministra que se crearon parecieran ser reales porque están medidos por encuesta, porque la verdad es que los datos administrativos te dicen otra cosa, que es que se han perdido empleos formales también. Claro, la encuesta es declarativa, el dato administrativo es... No, cotizan o no cotizan, exacto. Punto. Y en general lo que uno ve cuando ve la serie larga es que eran más o menos coincidentes. Es decir, no era tan relevante o ver los datos administrativos o ver las encuestas. Pero ahora se desacoplaron, es decir, la encuesta muestra más empleo que los datos administrativos. Y eso es muy preocupante. O sea, muchos datos que nos deberían llamar a decir, mire, ¿saben qué? Paremos un poquito. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes hoy día que no están encontrando trabajo, no tienen trabajo? Los trabajos que tienen o son informales o son lo que Juan Bravo también llama subempleos, es decir, que trabajan menos horas de las que les gustaría trabajar o trabajan en empleos menos calificados de los que están calificados. Y eso tiene que ver también con la frustración asociada al estudio universitario. Lo hablamos la otra vez. Los desempleados ilustrados lo que genera es que ¿para qué hice el esfuerzo? No solo el esfuerzo económico, porque tú decís, bueno, ahora hay gratuidad. No, pero no solo el esfuerzo económico. Es haber destinado tiempo, esfuerzo y haberme generado una expectativa de que mi proyecto de vida iba a mejorar. Iba a haber más movilidad social como consecuencia de un esfuerzo que yo iba a hacer al inicio de mi vida laboral para en el futuro poder acceder a mejores perspectivas de vida. Y la verdad es que todos los números nos están diciendo, ojo, algo está pasando, no estamos creando empleo, hay jóvenes que no están empleándose, ni siquiera están trabajando, ni siquiera están estudiando, ni siquiera están buscando. O sea, preocupémonos de eso porque la verdad es que las cifras no dan para una vocería tan positiva como la que yo le escuché a la vocera de gobierno el fin de semana. Carlos Gajardo. Oye, habíamos comentado este tema con anterioridad. Yo repito el dato que di en ese momento porque me ha parecido siempre muy impresionante, ¿no? Que en su momento tuvimos tasas de empleo muy cercanas al 5%. ¿Ah? Nuestro mejor momento fue en febrero del año 98, 5,1% de desempleo. O sea, en general cercano al 5%, lo que casi para Chile es tasa de pleno empleo, y hoy día nos estamos acercando a tasas más cercanas al 10%, ¿no? O sea, es como el doble en 20 años, lo que es muy dramático. Pero yo quería hacer la derivada más para mi tema, Juan Francisco, que este es un dato que evidentemente tiene una consecuencia también en temas de delincuencia, ¿no? Porque tú en general cuando analizas quiénes son las personas que delinquen, en general son jóvenes, ¿no es cierto? Con mucha predominancia de hombres, pero el rango está justamente en las cifras que tú hablas, de 15 a 29 años. Y el gran condicionante... Claro, tendríamos que agregarle un ni. Ojalá dijeran... Ni delinquen. Ni delinquen, claro. Claro. Y cuando tú analizas, ¿no es cierto?, qué cosas tienen en común las personas que delinquen, como te digo, en general jóvenes, muy mayoritariamente hombres, que obviamente no estudian ni trabajan y que tienen alguna relación previa con personas que han estado en la cárcel, hijos de personas que han estado previamente en la cárcel, mucha vinculación con centros del Sename previamente, etcétera. Entonces, por supuesto que también, cuando uno habla de combatir la delincuencia, claro, está todo lo que tiene que ver con mejorar la persecución criminal, ¿no es cierto?, tener mejores cárceles, más gente presa, todo lo que tiene que ver con la persecución, pero una gran forma de prevenir la delincuencia, por supuesto, es tener jóvenes que tengan cosas que hacer, ¿no? Que ojalá estén estudiando a la edad que corresponde, y por eso es tan importante todas las políticas que tienen que ver con reescolarizar
a los jóvenes que han desertado. Ahí hay proyectos bien interesantes que se han intentado en el país. En La Pintana, por ejemplo, hay unos esfuerzos municipales que ha hecho la alcaldesa súper interesantes de cómo revincula a cabros que han desertado con la escuela. Pero si esas cifras, estamos hablando de 600.000 y tantos jóvenes que están en esa condición, bueno, por supuesto que un porcentaje importante de ellos puede verse atraído por la posibilidad de cometer delitos, y eso te genera una marea que no hay policía, ni cárcel, ¿no es cierto?, ni sistema que pueda impedir. Por eso estos temas también tienen una derivada en el tema de seguridad pública que es muy importante, digamos, ¿no? Oye, sumémosle algo contingente. Porque antes, en la educación pública, particularmente los liceos emblemáticos, eran eso, ¿no? Un mecanismo de cambio, de transformación en las expectativas. Y hoy día, lo que estamos viendo hoy es que, en primer lugar, esos emblemáticos están ya no atrayendo a la misma juventud, pero en segundo lugar, sujetos a una crisis permanente en materia de violencia. Si el Instituto Nacional hoy día no sale en las noticias por sus éxitos, sino más bien por sus molotov. Y entonces yo creo que esa frustración también se traspasa y también debe tener que ver, como bien lo dice Carlos, o sea, si es que los pocos caminos que habían para ese joven que quiere buscar esa esperanza se han ido cerrando, deberíamos reflexionar de cómo volver a abrirlos. Y eso a mí me falta en el debate. ¿Te fijáis? En el debate público, porque está bien los planes y como con nombres rimbombantes, pero está bien que defendamos si es que la gestión anterior hizo bien en Santiago, no, pero la verdad es que si ponemos el problema que sabemos se nos viene para el futuro, deberíamos decir ya cómo solucionamos este tema y pongámonos firmes en que no aceptar nunca más molotov ni violencia. Hagamos una reflexión crítica respecto de cómo adultos intervinieron y dieron soporte a esos jóvenes que se involucraron en la violencia, porque la verdad, si no, se empiezan a cerrar caminos y terminamos con ni y que ojalá ni delincan. Sí, otra colateral del tema es el problema que va a tener a futuro con las pensiones. Hay unas lagunas previsionales de todos los que no trabajan. Hay gente que lleva buscando 2 años de trabajo. Tienen 29, 30. La otra he escuchado un caso. Claro. Una persona de 32 años lleva 2 años buscando trabajo con título universitario. Entonces ya no tienen acceso a endeudarse porque ya se endeudaron. Y olvídate que cotizaciones, tú mismo lo decías, que han aumentado, o sea, ha aumentado la gente que no cotiza. Oye, te voy a poner un ejemplo, además que para ustedes es un poquito más cercano. Mayores de 55 años... Nos mató. No, mayores de 55 pasó años... Por el lado, pasó por el lado. Se demoran... No sé a quién se refiere. Tienen el triple, se demoran el triple en encontrar un nuevo empleo. El triple que un joven de 15 a 24, pero el doble que un adulto joven de entre 24 y 50 años. Y lo que pasa es que efectivamente, entonces, esas personas de sobre 55 años le está costando encontrar más trabajo, empiezan a salir del mercado y no están entrando los jóvenes. Claro. Entonces, en serio que hay un globo inflándose, ya no da más depresión y estamos mirando para el lado. Y efectivamente, yo quiero tomar lo que dice Carlos. Pareciera que la delincuencia o el debate de la seguridad fuera en paralelo o completamente independiente a este debate. Como que fueran dos cosas distintas. Y como que si no tuvieran relación, cuando en realidad la tienen y mucha. Ahora, es bien difícil que estas cosas pasen en un año electoral, porque esto evidentemente va a tener un correlato electoral, ¿no es cierto? Pero da la impresión de que probablemente sea en todos los países igual. Acabamos de ver el problema con las cifras de empleo en Estados Unidos, digamos, ni más ni menos. Pero evidentemente lo que parece es que tendría que haber una política estatal o un acuerdo estatal en que la política profesional, como dice Juan Francisco, se pusiera de acuerdo para agarrar este asunto, porque si seguimos en la posibilidad, en la discusión de quién creó más empleo y de si se crearon tanto o no, se aumentó tal tipo de contratación versus otra,
no pasa nada, no va a pasar nada nunca. Ya, pero la autocomplacencia también es negativa en eso. Sí, pero yo coincido, Juan Francisco, en que sacar la ventaja política chica no tiene sentido, porque el gran condicionante de la creación de empleo tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Nos sirven aquí políticas tipo PEMO-POG, digamos, que desde el Estado se contrate. Y en general lo que uno ve en el país es que hay una tendencia al crecimiento 2% hace rato, digamos, ¿no? Y por lo tanto tienen que haber políticas que piensen mejor qué modelo de crecimiento tenemos, que nos lleven a políticas de crecimiento mayores, que fomenten un mayor empleo. Y te lo digo porque, de nuevo, si uno analiza cosas que pasaron en la historia reciente de Chile, este fenómeno del Nini también fue un gran condicionante del estallido social. Si uno analiza qué sucedió en Chile en esa época, la gran cantidad de personas que salían a las calles, que manifestaban partamos como partió, ¿no es cierto?, con los jóvenes escolares. Tiene que ver con personas de esa edad que están sintiendo mucha frustración respecto al proyecto de país, al proyecto de sociedad que se les está ofreciendo, digamos, ¿no? Que no les satisface, que no les alcanza, y entonces todo es crítica, ¿no es cierto? O sea, la AFP, todo. Y eso, creo yo, requiere una decisión bastante transversal del Estado de ver cómo esta cuestión se mejora, porque, insisto, no es un problema de ahora, sino que es un problema que muestra una tendencia del país en los últimos 5 o 10 años fácilmente. Ya, pero yo no quiero que cuando hablamos de política de Estado se entienda como que faltaría simplemente que estamos todos de acuerdo y tenemos todos el mismo diagnóstico, que nos pusiéramos a hacer cosas. Yo creo que no es así. Es que no hemos llegado ni siquiera a ese nivel, a ese estándar de discusión, por eso, digamos, porque estamos discutiendo sobre quién creó más empleo. Es una locura. Pero sí hay que hacerse cargo del pasado. O sea, yo creo que, mira, Carlos lo decía muy bien, obvio que el empleo depende del crecimiento. El país crece, hay más empleo. Hasta ahora. Sin embargo, en el futuro, no sé. Bueno, sin embargo, lo que te muestran... ¿Quién lo conoce? Oye, lo que te muestra la evidencia es que eso era así. Es decir, la línea de empleo o de desempleo seguía la línea del IMASEC. Entonces, a medida que crecía el IMASEC, crecía el empleo. Si bajaba el IMASEC, bajaba el empleo. Se desacoplaron también. Es decir, el IMASEC crece, digamos, poco como está creciendo, pero si crece 2%, bueno, el empleo dejó de ir al mismo ritmo. Va a un ritmo más bajo. A eso me refería, creo que va a ser cada vez más peor, porque se podrá crecer al 4% y quizás esos empleos que se perdieron nunca se van a recuperar porque las empresas, por distintas razones... Entonces tenemos que ir a los costos del empleo. Francisco, pero súmale también el efecto inmigración, que también es muy incidente en el empleo. Pero eso da lo mismo, Carlos, porque el empleo no distingue por nacionalidad. No. Son el número de personas empleadas. Pero me refiero a más personas. Claro, a que en la medida en que en Chile ha llegado mucha gente, sobre todo en ese rango etario, ¿no es cierto? Porque en general los inmigrantes no son personas de más de 55. No, pero lo que te muestran las estadísticas de migración... Básicamente los inmigrantes vienen a trabajar, ¿no? Sí, pero lo que te muestran las estadísticas de migración es que no hay una sustitución de empleo chileno por empleo extranjero, sino que lo que hay es que hay más competencia. No hay más que hacer un estudio, eso sí hay que ver lo que pasa en las calles. Pues, pero empleos que antes tenían los chilenos hoy día lo tienen los extranjeros. No, pero hay más competencia, o sea, las remuneraciones se mantienen más bajas, pero no es que no hayan menos empleos disponibles para chilenos. Y lo que sí también quiero decir... No, pero hay más cantidad de cuerdas para pocos trompos, digamos. Sí, pero lo que pasa es que las cuerdas chilenas se han reducido, ya sea porque baja natalidad, etcétera, y además porque el acceso a mayores capacidades, sí, porque hay un desplazamiento. Más chilenos, aumentó la cobertura de la educación escolar y aumentó la cobertura de la educación universitaria y técnica. Y por lo tanto hoy día tienes chilenos mejor formados y por lo tanto que acceden a empleos que antes no accedían. Esos empleos que los chilenos dejaron son cubiertos. Es lo que acabamos de decir, pues tenemos chilenos mejor formados pero desempleados, pues. Sí, pero eso es un fenómeno muy nuevo. Eso es un fenómeno del... ¿Se puede más estructural que coyuntural? Eso digo yo, es más estructural. Y además, déjame decirte algo. Si ahí lo que hay, en realidad, es que le estamos poniendo más y más trabas a la creación de empleo,
sin hacernos cargo de que, está bien, podemos aumentar la protección social asociada a los empleos formales, 40 horas, sueldo mínimo. Por suerte la candidata Jara se arrepintió también del salario vital. La ley Karin, que ha aumentado la conflictividad. ¿Y cuáles son las propuestas de los otros candidatos de Matei y Kast en este tema? Yo he escuchado mucho de bajar impuestos, ¿no? Pero esa es como la receta para crear impuestos. Pero por ejemplo, todo el tema de mirar cuáles son esos obstáculos, o sea, yo lo he visto, por lo menos en las dos candidaturas de la centro derecha, en cambiar el mecanismo de indemnización por año de servicio, de tal manera de sustituirlo por un sistema que te permita más protección, o sea, mantener la protección social, pero sin todos los efectos indirectos negativos que tiene un mecanismo que rigidiza no solo el despido, sino que le quita libertad al trabajador. Más todavía en Pero parece simplista esa solución, Juan Francisco. No, decir el problema que mecanismo, por eso. no, Decir que el problema del empleo en Chile es porque tenemos una indemnización por año de servicio de 11 sueldos y que si eliminamos eso se acaba el problema del empleo. Pero es una herramienta, porque por otro lado... Pero me parece marginal, te lo digo, no soy especialista en el tema, por supuesto, pero me parece marginal eso. Habría que verlo, habría que ver el detalle. Para las pymes lejos de marginal, pero independiente de eso, Carlos, tú tenés razón, o sea, esa no puede ser la única medida. A eso voy, creo que hay poca discusión de este tema. Salvo decir, yo creé tanto empleo y vamos a bajar impuestos. Pero al menos discutámoslo en general, o sea, pongámonos de acuerdo, dado que está la política de Estado, ¿no es cierto? Pongámonos de acuerdo, ¿son muy altos los costos laborales en Chile o no? Si es que ni siquiera estamos de acuerdo en eso, ¿para qué vamos a empezar a discutir sobre las medidas para reducirlo? Creo que hoy no hay acuerdo en eso. Yo también creo que no. Yo también creo que no. No hay un acuerdo en eso. Con Juan Francisco Gali, con Quique Mujica, con Carlos Gajardo, hacemos esta edición de Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,74 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM, con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca. WOM. Nadie te da más. ¿Sabías que Grupo Sintac es una empresa del grupo CAP que transforma el acero en soluciones constructivas, eficientes, sostenibles y de alta calidad? A través de sus marcas Promet, Sintac y Tupemesa hacen realidad soluciones que inspiran un futuro mejor. Más información en la web gruposintac.com. Página 13. No te creo, Dios mío. Un día como hoy de 1993, o sea, hace 32 años, el bueno de Freddie Mercury, que ya se había muerto por de pronto, llega al número 1 en el Reino... Se murió en el 91, en noviembre. Llega al número 1 en Reino Unido de manera póstuma con el single Living on My Own. Viviendo en solitario. Qué buen tema, ¿eh? Pues si no lo estáis oyendo, no tenía audífono. No, porque me lo preguntaron antes. Ah, te acordás ya. Que yo llego temprano. Buena canción esta. No como usted. Fue un gran éxito esto, ¿eh? De Freddie Mercury. Un gran éxito del 93. Sí. Bueno, fue el número 1 en ese verano del Reino Unido. ¿Cuánto edad murió verano caliente. Mercury? ¿Mercury? ¿Ha tenido unos 40? 40 y algo. 40 y, no más de 45. Joder. Sí. Un niño. Un nini. ¿Tú tenés 45? 48, cerca. No te hagas. O sea, ya revista. ¿Tenés 45 tenía? ¿Tenés 48? Bueno, eso 45 más IVA. Está ahí los 3 del segundo tiempo. Cosas que pasaron un día como hoy, jueves 14 de agosto, el duelo del Britpop. En 1995, Oasis lanzó Roll With It, su single, y Blur publicó Country House. Ganó Blur. Digamos las cosas como son. Ganó Blur. Sí, fue más famoso Country House que Roll With It. Sí, ya. El equipo editorial de la música de este programa me encuentra la razón. Era que no.
Y esto, mira qué bueno esto. A ver, Segundo Festival de la Nueva Canción Chilena. Esto lo organizaba la Universidad Católica. 1970. Porque el primero había sido antes. Ricardo García, que era un gran, enorme disc-jockey, una figura fundamental en la difusión de la música nacional, organiza junto con la FEUC el Festival de la Nueva Canción Chilena. Que ya era un movimiento. Segundo Festival de la Nueva Canción Chilena. Se estrena un día como hoy de 1970, o sea, hace la friolera de 55 años. La cantata Santa María de Iquique, toma. interpretada por Quilapayún, ¿No? compuesta por Luis Advis. Yo le voy a relatar que Para Iván le Quilapayún. acaba de pegar al Pero Quique. trae la tarjeta, ¿viste? Sí, Ahí claro, uno muestra la tarjeta. la voy hizo a un traer. budocazo, ¿eh? La voy a traer. Amarilla, roja. Quilapayún, Héctor Dubochel o Humberto Dubochel en el relato, porque es con relato, Claro. la cantata Santa María, y la música de Luis Advis, el enorme Luis Advis, que es el compositor de esa cantata. ¿Qué tal? Me confundí, pero Bueno, ¿no? todos del PC. Dice acá que lo organizaba la vicerrectoría de la Universidad Católica. Yo creo que era la FEUC, pero debe estar bien el dato de la mitad roja, es que lo puso acá en el libreto. Vicerrectoría de la Universidad Católica. La Universidad Católica, que en esa época el rector era Fernando Castillo Velasco. Bueno, ¿no? El recuerdo Muy Muy bueno, muy bueno. Una pieza fundamental de la historia de la música chilena, la cantata Santa María de Iquique, que cumple 55 años hoy. Nosotros cumplimos con el programa, estamos listos. Fin de semana largo. Fin de semana largo. Los que van Saludos sabiendo a la- que manejen con cuidado, como Exacto, siempre. muy bien, ¿Cuándo Carlos. juega la U? Juan Francisco Gali, Carlos Cajardo, Quique Mujica. Trae la tarjeta. Gracias por el programa de hoy, que tengan un estupendo fin de semana. Que estén muy bien. Quédense con nosotros después Buen de la fin de pausa. semana para La todos. mejor Chao, chao. música acá Chao, en chao. 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.